Listo, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches, señores participantes, señoritas participantes, señoras, señores. Vamos, mi nombre es Luis Isuguaylas Castillo. Vamos a conversar sobre aspectos generales y sobre las, los operadores en contrataciones del Estado. Bien, vamos viendo que la norma base de contrataciones del Estado es el artículo 76 de la Constitución. Esa es la norma base de las contrataciones del Estado, el artículo 76 de la Constitución. Este artículo 76 de la Constitución, pues señala que cuando el Estado quiera adquirir bienes, contratar servicios o contratar obras y existe erogación de fondo público, se tiene que utilizar procedimientos de selección o lo que también se le llama contrataciones por contrata, ¿no? A diferencia que también tenemos contrataciones por administración directa, ¿no? Eso es cuando las entidades tienen todo el equipo, toda la maquinaria, el personal como para ejecutar una obra, para elaborar un expediente técnico. Esa es administración directa, pero las contrataciones del Estado, las que vamos a conversar, es por contrato. Entonces, es lo que dice esta norma constitucional. Señala que el procedimiento de selección, señala que el procedimiento de selección establece ciertos requisitos y por lo tanto ello garantiza que se realice una contratación eficiente, es decir, en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. Estas palabras, acuérdense, esta definición se utiliza bastante, se utilizan para los operadores en contrataciones, para que elaboren el requerimiento, para que elaboren las bases, para que tomen sus decisiones, por ejemplo, el comité de selección, para que le encuentren responsabilidad, es buscar una contratación eficiente. Eso quiere decir que se ajusten a las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad de la contratación. Bien, nosotros podemos ver, pero en teoría suena bonito, me dirán ustedes, pero en la práctica vemos otra cosa. E incluso dirán que el procedimiento de selección no es como usted dice y su guaylas porque no garantiza una contratación eficiente. Bueno, eso es, tiene razón, eso es lo que pasa en la práctica, en la realidad, pero eso no quiere decir que la norma constitucional esté bien realizada, porque muchas veces estos aspectos que lamentablemente eh, empañan las contrataciones del Estado por contrata, se enturbian, uno, por la corrupción que existe en muchas entidades a nivel internacional, bien internalizadas. Y lo otro, por la falta de capacitación, porque no existe una falta de capacitación de tener operadores en contrataciones verdaderamente, digamos, con una formación en contrataciones del Estado para que puedan desarrollar correctamente las contrataciones. Otro tema es cómo solucionamos ello. Eso es otro tema, pero de ahí a indicar que, por ejemplo, se escuche actualmente, escucha a un señor del Poder Ejecutivo que dice que van a aprobar una nueva ley de contrataciones para hacer una contratación dinámica. Entonces, puro, digamos, afirmación genérica. Eso viene sucediendo hace veintitantos años. Siempre el que va a aprobar una ley dice que va a ser una contratación dinámica y sigue siendo lo mismo porque la esencia no se corrige. Y dos, por ahí acabo de escuchar que la Contraloría General, si bien, no, si bien conoce cuáles son
las normas que deberían cambiarse o hacer sus aportes, pero no pueden, no tienen iniciativa legislativa en ese tema, pero que ellos tienen ya, digamos, eh, identificados cuáles serían las normas que deberían darse o suprimirse para que la contratación sea más eficiente. Bien, en todo caso, lo cierto es que el artículo 76 es correcto. De ahí que en la práctica no se realice, ese es otro tema. De ahí que muchas veces que se señale que las contrataciones del Estado, digamos, no permite una contratación eficiente, recurran a la contratación de gobierno a gobierno, un fracaso, recurran a reconstrucción por cambios, otro fracaso, regulan por otros tipos de contrataciones, cuando esa es la excepción. La regla general es aplicar la norma constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional también señala lo mismo. Ello es el empleo correcto de los procedimientos de selección es el empleo correcto es eh, para salvaguardar los recursos públicos y evitar la corrupción. Eso lo dijo el 2003 en esta sentencia del Tribunal Constitucional y no se equivocó, y no se equivocó. Esta sentencia del Tribunal Constitucional señala entonces, mire lo que dice, esta sentencia del Tribunal Constitucional interpreta el artículo 76 de la Constitución. Como bien dijo el compañero que me cedió la palabra, ustedes pueden hacer el uso de la palabra, ya sea levantando la mano, entiendo el micro también, o por WhatsApp, con toda confianza, por favor, ¿ya? Con todísima confianza, ¿ya? Por favor. Muy bien, entonces, estamos a que esta sentencia del Tribunal Constitucional, mire lo que dice, la función constitucional de esta disposición, que quiere decir el artículo 76 de la Constitución, es determinar y a su vez garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna. Ahí está, miren, ve, se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica, precio y calidad. Ahí está, señores. Ahí está. Eso parte del año 2003. Eso parte de la Constitución. Está en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿pero qué más dice? Respetando los principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo igualitario. ¿Es problema de la norma? No, es problema de los operadores de muchos operadores en contrataciones del Estado. Entonces, digamos, cuando he mencionado gobierno a gobierno fue un fracaso, reconstrucción con cambio, eso lo dice la Contraloría, no lo digo yo. Comparto la opinión plenamente. Entonces, la regla general es aplicar el artículo 76 de la Constitución. Sin embargo, ya a nivel del tiempo se está estableciendo que muchas veces para las grandes obras que supuestamente salen del artículo 76 de la Constitución, ¿por qué? Porque hay corrupción en la aplicación de las normas de contrataciones y al final lanzan otro tipo de procedimientos de selección, terminan con mayor corrupción. Las grandes emblemáticas obras de nuestro país. Entonces, la regla general es seguir aplicando las normas de contrataciones del Estado, trabajar más en eso, tampoco de que día a día nos saquen nuevas normas, ¿no es cierto? Tampoco, con el argumento de que la norma anterior está mal hecha y que la norma que yo saco, bueno, eso va a hacer una contratación más eficiente. Eso sí es una afirmación a veces genérica. Ámbito de aplicación de las normas de contrataciones del Estado. Las contrataciones del Estado tienen dos ámbitos, uno subjetivo y uno objetivo. Uno subjetivo y uno objetivo. En el ámbito subjetivo, acá tenemos esta opinión, instrumento del OCE, como ustedes saben, de carácter vinculante, de carácter obligatorio y vinculante, establece pues que define lo que es entidades. La ley también define que para que se emplee
las normas de contrataciones del Estado, y esté subsumida en el artículo 76 de la Constitución, tienen que ser entidades que realizan contrataciones, adquisiciones de bienes, contratación de servicio, entidades, sus órganos desconcentrados o aquellas que ya están o van a crearse, siempre que tengan autonomía presupuestal, administrativa y financiera, siempre que tengan autonomía presupuestal, financiera y administrativa. ¿Y quién determina si son entidades o no? El OCE nunca les va a contestar si tal entidad es, constituye, o si tal institución es o no entidad. Le va a decir, usted es quien tiene que definir, toda vez que va a hacerlo de acuerdo a sus normas de organización interna. Muy bien, entonces ya la misma entidad evalúa ello. ¿A dónde va esta cita? Muchas veces algunas instituciones, lo he visto en el tema de la policía, que realizan preguntas al organismo supervisor a ver si son entidades. Porque si no son entidades, entonces no están obligados a aplicar las normas de contrataciones del Estado. Y el OCE le dice, pues, no te puedo decir ni sí ni no, y les da la respuesta que anteriormente hemos indicado. Luego también esta opinión señala que para que se aplique el artículo 76, la ley de contrataciones, el reglamento de contrataciones, para que exista, debe haber una erogación de fondo público. Debe haber una erogación de fondo. Aquel fondo público de naturaleza que es de todo ingreso, ¿no es cierto?, que va a permitir el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. Estos ingresos, nosotros sabemos que pueden ser recursos propios, recursos, digamos, ordinarios, digamos, y otros tipos de fondos públicos. Ahora bien, entonces, nuevamente, ¿cómo sabemos si un ingreso que ha existido en la entidad es o no fondo público? ¿A quién le pregunto? ¿Al OCE? No. ¿Quién es el organismo competente para decir si algunos ingresos constituyen o no fondos públicos? Es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es competente para pronunciarse sobre estos aspectos, sobre temas de inversión. Ellos son competentes. Sobre las normas de contrataciones del Estado, el organismo supervisor de contrataciones es el que interpreta y señala los alcances de su normativa. Entonces, es importante también tener en claro que para la aplicación de la norma, el fondo público tiene que haber fondos públicos. Muy bien, si no constituye fondos públicos, el ministerio me dice que no, entonces no es necesario aplicar las normas de contrataciones del Estado. Las contrataciones del Estado, el ámbito temporal de la norma de contratación del Estado. ¿Cómo aplicamos las normas de contrataciones del Estado? ¿Cómo lo aplicamos en el tiempo? ¿Cómo aplicamos en el tiempo? Ahora, más que nunca, que todo el año 2023 han estado saliendo normas y normas especiales, decretos de urgencia. Es terrible, ¿no? Terrible en el sentido de que no sé si eso hace más eficiente la contratación, porque está demostrado también que dar una norma que solamente se encargue de disminuir los plazos, eso no funciona. En la práctica no funciona si no se ataca la esencia. Las contrataciones por emergencia, muchas veces, y una explicación, perdón, de que no funciona, digamos, hacer suprimir discusiones, disminuir plazos, es la norma especial de reconstrucción con cambios. Pero eso está demostrado de hace años, pero esta norma es una prueba objetiva de ese tema, que de nada vale disminuir plazos si en la esencia no se corrige. ¿Y cuál es la esencia? La falta de capacitación y el tema de la corrupción. Asimismo, también que las contrataciones, prueba de ello, las contrataciones por emergencia. Las contrataciones por emergencia tienen que ver, digamos, que son dadas para
para enfrentar o prevenir una situación que afecte a una comunidad, se puede demorar, algo que se debería demorar, no sé, pues una semana, se demora tras 4 y 5 meses. ¿Por qué? Porque elaboran más los requerimientos. Entonces, es ese tema de atacar, siempre voy, el tema del fondo, porque si no, creo que siempre vamos a seguir lo mismo si vamos a pensar que la solución es sacar a decretos y decretos y decretos de urgencia, que al fin y al cabo creo que no coadyuva necesariamente a hacer una contratación eficiente. El ámbito temporal de las normas de contrataciones del Estado. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver cómo en el tiempo, eh, por ejemplo, estamos 2024, eh, si alguien realiza una convocatoria el día de hoy, digamos, y después este procedimiento de selección, por ejemplo, deviene en desierto, es decir, nadie, nadie gana, no hay ninguna oferta válida. ¿Y qué cosa es una oferta válida? Que fue admitida, que por ejemplo, admitida, evaluada y calificada, pero quedó en segundo lugar, o que nadie se presentó. Y justo cuando quede en desierto, ya me dicen que ya, no sé, pues algunos, muchos ya incluso ya están circulando, ¿no? Digamos, las posibles, digamos, modificaciones que podrían haber. Entonces, digamos, se aprueba justo de acá a 4 a 15 días cuando se ha dado el desierto. ¿Qué normas aplico? ¿Cómo se van a aplicar esos decretos de urgencia que salen en el camino? Por ejemplo, el año 2024. Hay muchos que salieron en 2023 y por supuesto solamente duraron el 2023. Entonces, para eso es, digamos, que podamos indicar cómo funciona ello. Si primero convoqué hoy día, estaba la norma ahora, de bien en desierto, ¿debo aplicar la nueva norma o no debo aplicar la nueva norma? ¿Debo o no debo aplicar? ¿No? ¿Debería o no debería aplicar la nueva norma? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un procedimiento de selección y este procedimiento de selección aquí, digamos, está con la norma actual, se ejecutó el contrato y ahora vamos a hacer una contratación complementaria, pero ya está vigente una nueva norma? ¿Qué norma le aplicamos? ¿No? Eso, para ello es importante ver eh, las teorías de aplicación de las normas. Muchas veces hay unas bases eh, y hay una norma, digamos, me dice, aplico las nuevas bases, las mismas bases, la misma directiva, la nueva directiva. Incluso hay leyes que han salido y que solo modifican 3 cositas pequeñas y le dice que el OCE implementará con las bases estándar. Sin embargo, el OCE no emite a las bases estándar en el plazo indicado, pero la ley está vigente, sin el reglamento. Ha pasado esas situaciones también. Entonces, la adecuación, ¿cómo es? También se han dado estas situaciones. Muy bien. Ese es el contexto que se deberíamos tener en cuenta para ello. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna opinión? ¿Alguna sugerencia? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se está captando alguna pregunta, ya sea por WhatsApp o ya sea a través de los medios que se ha indicado? ¿Se está entendiendo, por favor? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? No hay ninguna pregunta, por favor, con toda confianza, con toda confianza. Muy bien, gracias. Entonces, la primera teoría que tenemos que ver es, bien, la teoría de los hechos cumplidos, gracias. La teoría de los hechos cumplidos. Esto significa que la idea constitucional de las normas, en principio, que esta norma, es aplicable, es aplicable a los, eh, es aplicable a los hechos que ya se están dando. Es aplicable
en el camino, en otras palabras. Entonces, como regla general, la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde la entrada en vigencia en el camino y también a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, lo que incluye aquellas surgidas bajo la legislación anterior y que aún produzcan sus efectos, salvo que la misma ley establezca el tema de su aplicación. Miren, es bastante este decreto de urgencia que estaba en el 2023, que les daba la oportunidad a las entidades a efectos de que pudieran establecer eh, que los postores podrían acogerse a retenciones, ¿no es cierto? Y ahí en uno de los supuestos decía que también, digamos, para efecto de entender, ¿ya? Para efecto de entender, que también a los procesos que están, digamos, con buena pro, a los procesos que están con buena pro, siempre que se cumplan tal requisitos, por ejemplo, ahí también se aplica. Ahí también se aplica. ¿Ya? O quizás que esté con buena pro consentida, ahí también se aplica. Teoría de los hechos cumplidos. Es decir, la aplicación de estos decretos de urgencia, uno, que sabemos que es para los procesos, para los procedimientos que recién se convocan cuando son, después que son emitidas, o también para aquellas que ya estén en el camino, ahí se aplica. Para que estén en el camino, ahí se aplica. Eso es la teoría de los hechos cumplidos. ¿En contrataciones del Estado se da? Sí, sí se da, se ha dado en contrataciones del Estado. Bien, eso se llama, en otras palabras, la teoría de los hechos cumplidos. Que en la propia norma diga, se emite y se aplica también a los procedimientos, digamos, que están en una situación, por ejemplo, de buena pro o de buena pro consentida, siempre en cuando cumplan algunos requisitos. Teoría de los hechos cumplidos. Bien, teoría de los hechos cumplidos. Y lo otro es aplicación ultraactiva, que es lo que usualmente ocurre en contrataciones del Estado. Esto significa pues que si un procedimiento de selección, escuchen por favor, si un procedimiento de selección hoy se convoca hoy y hoy está bajo las normas de la ley del TUO, de la ley 30.225 y del reglamento 384, creo que es 2018 y sus modificatorias. Bien, pero vamos viendo que si esa norma, todo el procedimiento de selección se va a llevar a cabo con esa norma. Todo el tema de ejecución contractual se va a llevar con esa norma, salvo que sea una contratación complementaria y antes para eso ya se ha aplicado una nueva norma, o sea, una contratación que se realiza para contratar el saldo que es urgente. El saldo que es urgente. Bien, el saldo que es urgente. El saldo que es urgente. Bien, entonces, en la aplicación ultraactiva, hoy día se da un procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Entonces, devienen desierto, y en ese interín sale una nueva norma. Pero sabemos que el desierto no es, no es una culminación del procedimiento de selección, porque el procedimiento de selección culmina cuando se firma el contrato, cuando se notifica la orden de compra o la orden de servicio. El procedimiento de selección culmina cuando la entidad no suscribe el contrato por causa justificada. Mira, hizo un proceso del año 2023, hicieron una previsión y, sencillamente 2024 no le dan el presupuesto. Entonces, por causa justificada no firme el contrato o cuando cancele el procedimiento de selección, que tiene que ser necesariamente
antes de el otorgamiento de la buena pro, por ejemplo, por desaparición a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay un guay que iban a hacer la implementación, el mantenimiento de un centro educativo y un huaico, desaparece el centro educativo, entonces desaparece la necesidad. Entonces, un procedimiento de selección culmina cuando se firma el contrato, cuando se notifica la orden de compra de servicio, cuando se cancela el procedimiento de selección, cuando la entidad no suscribe el contrato por causa justificada o cuando el proveedor deja sin efecto la buena pro. Ello quiere decir, le dice a la entidad que le da un plazo de 5 días para que firme el contrato, la entidad no lo hace y él se desvincula. ¿De acuerdo? Y él se desvincula para que no lo puedan llamar posteriormente. Muy bien. Entonces, pero si un procedimiento de bien en desierto, no ha culminado el procedimiento de selección, y si no ha culminado y hay una nueva norma, se sigue aplicando la norma que estuvo convocada. En el desierto se seguirá convocando, por más que exista una nueva norma, unas nuevas bases, nueva directiva, nuevo comunicado, se sigue aplicando la norma anterior. Se sigue aplicando la norma anterior. Bien, incluso ejecución contractual también se sigue aplicando la norma anterior. Se sigue aplicando la norma anterior. Así salgan nuevas normas, se sigue aplicando la norma anterior, salvo que salga una norma y diga que su vigencia también se aplica para los que están en vigente, ¿no es cierto? Según lo explicado. Entonces, también se aplica la norma anterior. Ahora, salvo que en ejecución contractual, como les dije, hay un contrato complementario. ¿Y qué es un contrato complementario? Es aquel que se realiza luego de que ha culminado el plazo de ejecución del contrato y se realiza a efectos de salvaguardar que el desabastecimiento de bienes y servicios. Y ello quiere decir es por un periodo de tiempo hasta que culmine el procedimiento de selección convocado a ese contrato que acaba de culminar su plazo de ejecución, y eso es por un determinado tiempo. Ahí se aplica la nueva norma. Así se haya dado con la norma anterior, porque es un contrato nuevo. En contrataciones también hay otro contrato nuevo que se le llama contrato nuevo. ¿A qué es? Aquellas contrataciones realizadas para contratar el saldo de una prestación en razón a que el contrato fue declarado nulo o se dejó sin efecto. En otras palabras, se resolvió el contrato. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que cuando se declara nulo un contrato o se resuelve un contrato, si la entidad dice, el área usuaria, que es urgente culminar con el saldo, entonces aplicamos la teoría del saldo, ¿no? Ello quiere decir que se invita al que sigue en orden de prelación, se les invita y si todos aceptan, se le da al que tiene mejor orden de prelación. Si no hay ninguno, se va por una contratación directa. Entonces, ello quiere decir lo que antes era exoneraciones. Y ese tipo de contrataciones también se le llaman contratos nuevos. Por lo tanto, se le aplicaría la nueva norma, la nueva disposición que existe. En contrataciones del Estado, dos contrataciones nuevas, contrato complementario y lo otro, ¿qué cosa es? La teoría del saldo. Bien, dos contrataciones nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre declarar la nulidad de un contrato? ¿Cuál es la diferencia entre declarar la nulidad de un contrato o resolver un contrato que usted declara nulo un contrato por un vicio que se encontraba al momento de la firma del contrato? No debió ser firmado, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es sacarlo del contexto jurídico. No hay contrato, pero el hecho de que no haya contrato no quiere decir que se vayan hasta el procedimiento de selección. Muchas veces he visto que hacen eso. Actualmente he visto. Declaran nulo el contrato y se van a retrotraerse hasta el momento de la admisión. Ya no hay procedimiento de selección, ya hubo contrato.
Le han declarado nulo. Eso no quita que ha habido un contrato, eso dice una opinión. Las causales de nulidad están establecidas en, ustedes saben, en la ley. Ahí a ver, ¿qué opinan ustedes? Si, por ejemplo, esto ya, vamos a ver, eh, si, por ejemplo, se suscribió un contrato porque un postor, digamos, presentó mal un documento, por ejemplo, no tenía su capacidad libre de contratación o su RNP, bueno, estaba suspendido, ¿se podría declarar la nulidad del contrato? ¿Qué piensa? ¿Se podría declarar la nulidad del contrato el titular de la entidad, es decir, fuera de las causales taxativas que están establecidas en la ley? ¿Se podrían declarar la nulidad del contrato por, digamos, porque se firmó el contrato con un documento requerido para el perfeccionamiento del contrato y que estaba mal? Más aún, ¿se podría declarar la nulidad del contrato el titular cuando, por ejemplo, el requerimiento estaba mal? ¿Se podría declarar la nulidad? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen, señores? Miren, ha salido una nueva opinión que señala que sí, y que para ello se aplica supletoriamente el Código Civil. Que si esté mal, bien, muy bien, si esté mal o bien, eso es otro tema. El asunto es que ya hay una opinión del OCE, instrumento que sea el mismo OCE, ha indicado que es una interpretación auténtica del OCE. Sí se puede declarar la nulidad. Podría aplicarse ahí cuando se declara nulo, lo que se va a hacer cuando declara nulo es desaparecer el contrato. Es desaparecer el contrato. Entonces ahí lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es el que se sienta agraviado, como ustedes saben, de frente deberá ir a la vía arbitral, a la vía arbitral, ¿ya? El que declara nulo un contrato. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la resolución, en cambio, es que el contrato firmado es válido. Lo que pasa que luego ocurre, por ejemplo, un incumplimiento de tal naturaleza que acumulan máximo de penalidad y la entidad les resuelve, deja sin efecto el contrato. La resolución es la terminación anticipada del contrato, ¿no es cierto? Que a diferencia de la nulidad, sí procede el pago para las actuaciones realizadas. En cambio, para la nulidad no procede el pago, no procede el pago, sino lo que llamamos enriquecimiento sin causa, ya aplicando el Código Civil, pero eso es una facultad del titular de la entidad, no es obligatorio. Entonces, es esa aplicación ultraactiva, ¿de acuerdo? Aplicación ultraactiva. Dime, en esos casos el proveedor también podría ir al Tribunal de Contrataciones del Estado. Cuando se declara nulo, resuelve, no. Si es en esos casos, no. Eso ya ahí se percuta la vía necesariamente a un momento. Si va a cuestionar la nulidad, si va a cuestionar la nulidad, ahí se discute en la vía arbitral, ¿ya? La nulidad se discute en la vía arbitral. Pero si va a pero ya no el tribunal del OCE. No, el tribunal del OCE no tiene competencia para pronunciarse sobre aspectos que sucedan en ámbito de ejecución contractual, salvo que hubiera documentos falsos, todo ese tipo de información inexacta, ¿no? Ya en ejecución contractual, ¿no? En ejecución contractual piden el cambio de un personal clave y ese personal clave, por ejemplo, dicen que tiene 3 años de experiencia y van a Infoobras y este señor en esa obra que dicen por año ha tenido un año, pero en teoría, porque en la práctica ha habido como 5 suspensiones y entonces ese personal clave no tiene la experiencia y ahí, por ejemplo, hay una información inexacta, ¿no es cierto? Hay una información inexacta. Muy bien.
Entonces tenemos las normas supletorias. Y la norma supletoria ultraactiva es aquella que siempre se va a aplicar, aquella que está al momento de la convocatoria. Ahora vamos a ver las normas supletorias al procedimiento de selección. Las normas supletorias al procedimiento de selección. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, no tiene competencia sobre temas de nulidad. Sobre nulidad del procedimiento de selección, sí. Sobre nulidad del contrato, no. Muy bien. Sobre nulidad, eso es correcto. El tribunal, cuando las entidades declaran la nulidad de un determinado tipo de contratación, independientemente del monto, eso es apelable ante el tribunal. Ante el tribunal. Sabemos que el tribunal ve en controversias mayores a 50 UIT, pero si es nulidad del contrato, esto lo ve directamente arbitraje. Tribunal no tiene competencia en ejecución contractual, salvo aquellos aspectos que hemos indicado. Muy bien. Muy bien. Ahora, es importante también que manejemos el tema de, gracias a ustedes, gracias a usted y a ustedes por sus preguntas, las normas aplicables supletoriamente al procedimiento de selección, por favor, tener en cuenta y luego vamos a ver en ejecución contractual. En procedimiento de selección, cuando exista, digamos, algún tipo de situación que no está, a un tipo de situación que no está regulado, ahí recurriremos a aplicar las normas de contrataciones del Estado. Por ejemplo, la buena pro está consentida, ya se pasaron, están en el 8º día, y la entidad le va a notificar el contrato, la orden de compra o la orden de servicio. Le va a notificar, por ejemplo, contrataciones en bienes y servicios menores a 200.000, le va a notificar. Entonces, le notifican y la persona que ha recibido dice que no, que nunca lo ha recibido. Entonces, aquí recurrimos a la ley del procedimiento administrativo, en el cual señala que la notificación de la entidad, si bien hay un acuse de recibo que señala, es decir, acuse de recibo que el postor diga, por ejemplo, sí lo recibí, sin embargo, ello no obsta, y también fue recogido por el tribunal, a que si la entidad dice que sí se le notificó, ¿de acuerdo? Sí se le notificó la orden de compra. Se le notificó la orden de compra, ¿de acuerdo? Y además adjunta un documento del área de sistemas donde respalda esa notificación y además recurren a un WhatsApp. Esa notificación es válida, por más que el postor diga que no, por más que el postor diga que no recibió. De otro lado, ¿qué pasa si la orden de compra es remitida fuera del horario de la entidad? ¿Tiene valor? No tiene valor. Fuera, la entidad trabaja hasta las 4:30, le notifican a las 7. Llegó un caso al tribunal por estos temas y el tribunal señaló que como no se ha establecido un límite en las bases para la notificación de la orden de compra, por lo tanto, esa notificación es válida, sería válida. Bien, entonces, cuando existe una situación que no está regulada, pues se recurre a la ley de procedimiento administrativo. Otro ejemplo, ¿no? Que aunque ya está, solamente para que se pueda, digamos, se pueda de alguna manera tener mayor claridad. Si bien esto ya está en la norma. Por ejemplo, la declaración de nulidad de un contrato, perdón, del procedimiento de selección, la declaración de nulidad
de un procedimiento de selección. Ya sé que ahora está en la norma, pero supongamos que no. Antes se recurría a la ley del procedimiento administrativo para que previamente se notifique a los postores o los que se sienten agraviados y darle un plazo máximo de 5 días. ¿Para qué? Para que puedan realizar un pronunciamiento y emitan lo que a su mejor parecer o a sus intereses puedan salvaguardar. Eso también fue de la ley del procedimiento administrativo. O, por ejemplo, ustedes saben que hay un procedimiento o, digamos, lo que se llama nulidad, que los postores soliciten nulidad, ya, aunque ya está recogido, ya supongamos que no estuviera recogido, porque ahí se utilizó previamente la ley de procedimiento administrativo. Eh, Hay un procedimiento de nulidad, pero ustedes saben, el solicitar, no recurso a apelación, sino el solicitar la nulidad, también tiene que presentar una garantía equivalente a un recurso de apelación. Entonces, se decía, pero si en contrataciones o en un recurso de apelación, si no presenta la garantía, si no presenta, te dan un plazo para subsanar, pero no estaba regulado, ya está, pero no estaba regulado. ¿Qué pasaría si alguien solicita la nulidad y no presenta la garantía? No estaba regulado, se recurrió también a la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, que si van a notificar digamos, una ampliación de plazo? Ahí se señala que, bueno, me estoy metiendo en ejecución contractual, eso mejor lo dejo después para no confundir. Entonces, en la ley de procedimiento administrativo se aplica supletoriamente en procedimiento de selección, supletoriamente la ley del procedimiento administrativo. Muchas veces también en la ley del procedimiento administrativo se aplica el principio de verdad material, se aplica el principio de verdad material, por lo cual el tribunal, por ejemplo, puede, digamos, realizar una mayor investigación, profundidad sobre determinado tema. Sí, señor Jonathan, dígame. Sí, le escucho, señor Jonathan. Señor Jonathan. Señor Jonathan. Bueno, hasta que el señor Jonathan pueda, no sé si le hace un micro o los compañeros que nos están asistiendo, el señor Jonathan está levantando la mano. Sí, sí, doctor, yo Sí, le permití el profesor, buenas micrófono. noches. Buenas noches, ¿qué tal? Dígame. ¿Qué tal? Sí, está hablando ahorita de nulidad, de la nulidad, entonces quería hacer una consulta al respecto. Se llevó a cabo un procedimiento de selección, eh, se dio la presentación de ofertas, entonces eh, con posterioridad uno de los postores presentó un documento en donde solicitaba la nulidad del procedimiento de selección. Entonces, ahí debe remitir una garantía Claro, adicional al documento. claro, claro. ¿Equivalente a qué monto? 3% del valor referencial, como si fuese un recurso de apelación, o del valor ¿Y, estimado. y dónde está enmarcado ello? En la ley. En la ley Ah, está que, sí, en la ley ahora está que, y también en una opinión, y también que, sí, también en la ley está que señala que en la solicitud de nulidad de oficio se tramita conforme fuera un recurso de apelación. Sí, claro que sí, tiene que presentar una garantía. Por eso que el que menos antes presentaba a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Esto trata de desincentivar, digamos, algunas denuncias, llámele como le llame, solicito nulidad de oficio, solicito nulidad, denuncia, todo, llámele como le llame, pero busca la que se declara la nulidad del procedimiento. Si no presenta, tiene que presentar garantía, pero si no presenta garantía, si no presenta garantía, eh, si no presenta garantía, le pueden declarar improcedente, improcedente. Entonces, el que menos no hace uso de esta figura, no veo mucho que presenten garantías porque bastante probable que también en algunas entidades la puedan ejecutar, ¿no es cierto?
Entonces, y esperan un recurso de apelación, quizá. Y esperan un recurso de apelación. Y aún con los postores para evadir el pago de la garantía, pero solicitan la nulidad del procedimiento de selección y no apela. Cuando los postores para evadir el pago de la garantía, pero solicitan, ya, la nulidad. Bueno, deberían declarar improcedente esa solicitud de nulidad. Improcedente. Sin embargo, si por ejemplo fuera yo el titular de la entidad, diría, sí, está bien declarado improcedente, pero yo, titular, que soy el supervisor de las contrataciones, he tomado conocimiento en esta procedimiento de selección de que al postor, digamos, el comité de selección, que el comité de selección, digamos, supongamos que esté dentro del plazo de apelar, mientras no apelen, el titular de la entidad puede declarar la nulidad de oficio. Por ejemplo, que groseramente hayan descalificado a un postor y el que ha ganado tiene una diferencia de 2 millones de soles para una obra. Puede declarar la nulidad de oficio, pero ya va a ser de oficio, no va a citar el pedido de un postor que fue declarado improcedente. Muy bien, entonces la ley del procedimiento administrativo. Norma supletoria aplicable al contrato. Entonces, señores, tener en cuenta ello, ¿no? Que muchas veces se presentan nulidades y estas nulidades, si bien le declaran improcedente porque no tiene garantía, sin embargo, ya es una decisión de gestión del titular de la entidad si declara la nulidad del procedimiento de selección. Muchas veces se da en la práctica que ven en algunas de las entidades que hay una telaraña de corrupción donde están órganos y aparentemente el titular de la entidad no conoce ese tema, entonces al tener conocimiento toma esa decisión de gestión de declarar la nulidad. Es poco probable que un postor te presente una garantía. Poco probable. Ojo, acá también hay que tener en cuenta que si hay una controversia, muchos están esperanzados en hacer una denuncia al organismo supervisor. Pero esas denuncias, muchas veces cuando las garantías son de mucho monto y no quieren arriesgarlo en el tribunal porque si pierden la ejecutan, lo que hacen es utilizar la figura, esta figura de la nulidad, y muchas veces los titulares no declaran la nulidad, es un riesgo. Entonces voy a presentarlo una denuncia al OCE. Tampoco es correcto porque esas denuncias no proceden cuando es sobre un tema que versa sobre evaluación, por ejemplo, de un comité y que ha podido ser elevado al tribunal. Ya se te pasó el plazo. Lo único que te queda es la Contraloría y la Contraloría solamente ve aspectos cuando hay perjuicio económico al Estado. Muy bien. Cuando en ejecución contractual, a diferencia del procedimiento de selección, que hay una relación entidad-administrado, ya no lo hay en ejecución contractual. Es por eso que en ejecución contractual se aplica supletoriamente las normas del Código Civil. Las normas del Código Civil en ejecución contractual. Supletoriamente las normas del Código Civil. Simplemente para que podamos captarlo, aunque algunas ya están en opiniones, cómo se ha recurrido al Código Civil. Por ejemplo, la aplicación de penalidad cae días, el plazo de entrega cae día sábado. Cae día sábado, entonces, ¿qué dice el Código Civil? Se recurre al Código Civil. Ya fue recogido en una opinión, pero simplemente para que se entienda cómo se ha recurrido al Código Civil. Entonces, ahí lo que se realiza es que lo puede entregar al día hábil siguiente. Eso significa que el día sábado no se le puede aplicar penalidad. El día domingo tampoco se le puede aplicar penalidad. El día lunes tampoco, si lo entrega ese día, no se le puede aplicar penalidad.
Si se le entrega, si es el martes y no presenta, ahí se le aplica penalidad. ¿Pero cuánto? Solo un día nada más, que es martes, porque la penalidad se aplica al retraso injustificado. Domingo estaba justificado, bueno, sábado ni qué decir. Lunes estaba justificado el retraso, pero martes ya no estaba justificado. Eso es Código Civil. Otro tema del Código Civil es, por ejemplo, cuando el plazo es de un año, empieza, por ejemplo, el plazo, por ejemplo, empieza el día de hoy, 2 de abril. 2 de abril del 2023, eso termina, o 2024, 2 de abril de 2025. No, que tiene que ser, no termina el 2 de abril de 2025, termina el 1 de abril de 2025 y yo le demuestro. No, señor. Mediante opinión, aplicando el Código Civil, se dijo que la fecha de inicio que empiezas es en esa fecha que terminas. Al igual es en meses. Otro tema que se aplica el Código Civil. En ese ejemplo que ahora la nulidad del contrato ya no solamente puede ser por las causales que estaban en la ley, sino también por aquella situación que, aplicando el Código Civil, que afecte la validez de ese acto, que afecte la validez de ese acto, se pueda declarar del contrato, validez del contrato, se pueda declarar su nulidad. También se recurrió al Código Civil. Constantemente, a nivel de interpretaciones, se va al Código Civil. En ejecución contractual se aplica supletoriamente las normas del Código Civil. Bien, ahora, pero el hecho que no se aplique, que se aplique el Código Civil, escúcheme bien, en ejecución contractual ante cualquier situación que no esté normada o señalado cuáles son sus consecuencias, no se aplica la ley del procedimiento administrativo ni para las notificaciones, ¿ah? No, no. Código Civil o, digamos, el Código Procesal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si la entidad emite un acto de resolución de contrato o emite un acto de ampliación de plazo, denegatoria quizás, o emite algún acto? La entidad podrá declarar la nulidad. Eso lo dice también opiniones, no estoy inventando nada acá. La opinión señala que para declarar la nulidad, ahí sí se recurriría a la ley del procedimiento administrativo. Pero ello no enerva que en ejecución contractual por una situación no establecida no se aplica la ley del procedimiento, sino que se aplica el Código Civil. Sin embargo, si ha habido un acto que la entidad ha emitido y quien en la emisión interna de ese acto se ha afectado la validez de ese acto, por ejemplo, no está motivada, por ejemplo, no tiene finalidad pública, contraviene la ley y la Constitución, entonces el titular de la entidad sí puede declarar la nulidad de oficio de ese acto, aplicando la ley del procedimiento administrativo. Pero alguien me dirá, pero Isuguaylas, me estás aplicando aquí la ley del procedimiento, pero que yo sepa, la ley del procedimiento es entre relación entidad y administrado. Pero un momento, una opinión del OCE interpretó que si acá no está aplicando, no hay una relación, no le está aplicando en un contexto de entidad contratista. No, lo está aplicando en el contexto de la emisión del acto.
está dentro del ámbito interno de la entidad. Está en el ámbito interno de la entidad. En el ámbito interno de la entidad. Eso no le hace que la resolución o la ampliación de plazo sean actos administrativos, no lo son, sino que en la emisión del acto, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ahí muchas veces las entidades pueden declarar la nulidad de oficio. Es más, se les sugiere, se les recomienda, a efectos de evitar, de ser así, que evitar innecesarias conciliaciones o arbitraje. Pero ¿por qué no reconocer los errores? Pero mayormente advierto que no sé, pues de 50 casos, 49 no reconocen sus errores y van incluso hasta la necedad sin importarle el perjuicio que va a tener la entidad económica en la contratación, sin importarle nada, llegan hasta arbitraje. Más aún, que saben que no van a tener éxito en arbitraje porque es grosero su error, van a arbitraje y no hacen uso de esa nulidad de oficio, de estos actos. Bien. Y los actos, requisitos de validez, ahí les indicábamos, aquel que no tiene competencia, el objeto de contenido, la finalidad pública, la motivación o el procedimiento regular. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, pregunta, les hago a ustedes. Si me tuvieras que decir del 1 al 10, 1 siendo un nivel básico, y así sucesivamente, 5 intermedio y 10 avanzado. ¿Cuál es la idea, para efectos de también cómo seguir enfocando la contratación? ¿En qué número se consideran? Con toda confianza. 1, básico, recién. 2, 3, 5, no, yo soy intermedio, ya, entre 4 y 6, intermedio, y lo demás, avanzado. A ver, cosa que así también enfoco el dictado, porque capaz ya están, digamos, con mucho conocimiento y pues sí, Pizuguayla digamos, a ver si pone el acelerador un poquito más, profundiza más, yo encantado, ¿ya? O quizás estoy, no sé, pues citando muchas opiniones, muchos casos, y alguien se puede estar, que recién está empezando, pueda, digamos, no estar, ir de la mano de qué es lo que se quiere. A ver, señores, a ver, en base a lo que ustedes dicen, después yo le pregunté ya y ustedes no han dicho nada. 11, ustedes son, ¿cuánto? 60 y cuánto estoy viendo aquí. Y los demás no opinan. Ustedes digan, pero yo estoy en tal punto y así yo enfoco las contrataciones, ¿ya? A ver, vamos a poner otro lente para ver. Muy bien, de ser. A ver. De 61, solo 14. 15. A ver, vamos, señores. Al toque nomás yo soy una revisada. No me van a ver que yo he puesto 1. Yo he puesto 3 o yo he puesto 10. Me van a vacilar. No. Al toque nomás yo lo paso. No se va a saber ni quién ha escrito. Muy bien. ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las... Ni uno más. 21, 61. Hay 31 que no están. 1, 2 y... ¡pa! 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1. Ya. Ya me quedó claro. Muy bien. A ver, segundo round. 1, 1, 1. Muy bien. Ya. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí, señores? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? 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 Muy bien. Si no está entendiendo,
con toda confianza me dice gracias. Muy bien, me dice repita y yo repito, ¿ya? Yo repito, encantado, ¿ah? ¿Ya? La idea es que se entienda. Ahora vamos a ver cuáles son las normas que se aplican en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT y cuáles son las normas que se aplican supletoriamente en las normas menores o iguales de contrataciones, menores o iguales a contrataciones. Es decir, estas normas, señores, están fuera del ámbito, como sabemos, de las contrataciones del Estado. Sin embargo, ello no obsta que se le aplique los principios de contrataciones del Estado. Sin embargo, ello no obsta que se le aplique los principios que vamos a ver, los principios de contrataciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Principios de libre concurrencia, libre competencia, transparencia y lo que espero alcanzar el día de hoy. Entonces, en las normas de contrataciones, por favor, necesariamente tenemos que conocer las normas de contrataciones. Pero está fuera del ámbito, sí, pues, pero ahora las entidades públicas elaboran sus directivas de contrataciones menores a 8 UIT. Y la ley señala que en aquellas situaciones que no están reglamentadas, o reguladas, se aplica en defecto o supletoriamente las normas de contrataciones del Estado. Pero Isuela, en todo caso, si se van a aplicar las normas de contrataciones del Estado, entonces mejor no se hubiera... también debería guiarse por las normas de contratación. Ojo, primero que estas contrataciones se intentan ser, como sabemos, dinámicas, y para ello lo que se busca es que las directivas de contrataciones pues regulen estos procedimientos. Pues incluso les dice, puedes tomar algunas instituciones de contrataciones del Estado, por ejemplo, resolución del contrato. Por ejemplo, resolución del contrato. Resolución del contrato. Resolución del contrato. Hay un procedimiento establecido en el reglamento, plazos de 5 días, que se tiene que dar, formas, cómo se va a, digamos, a advertir la carta de apercibimiento o te advierto si no cumples, dejo sin efecto el contrato y te mando al tribunal. Entonces, las entidades tienen esa ventaja. Y si, por ejemplo, no ha regulado una figura, por ejemplo, de aplicación de penalidades por retraso injustificado, se aplica en defecto lo que está en el reglamento de contrataciones del Estado, y así sucesivamente. Ahora, lo que se busca, o sea, tienen toda esa ventaja las entidades. Ya dice, establece tus procedimientos. Mira, agarra las instituciones de contrataciones del Estado, por ejemplo, adelantos u otros temas, y adecúalo al dinamismo de tu entidad. Pero si no lo haces con esa curiosidad que te solicito y sucede una situación y no está establecido, aplico lo que dice, ¿qué cosa? El reglamento. Aplico lo que dice el reglamento. Es decir, si las entidades tienen una directiva menor a 8 UIT, se aplican las normas de esa directiva. Pero si en esa directiva, escuchen, tiene que haber una directiva, pero si en esa directiva no se ha establecido
digamos, un determinado procedimiento, por ejemplo, no se ha establecido resolución de contrato, me voy, antes de irme al Código Civil, me voy al reglamento de contrataciones del Estado. No al Código Civil, al reglamento de contrataciones del Estado, porque las normas de contrataciones del Estado se aplican supletoriamente a las normas que están establecidas en una directiva, que también es una norma. Pero, ¿qué sucede si no tiene directiva? ¿Qué sucede si no tiene directiva? Si no tiene directiva, ahí sí, no hay norma. Entonces, supletoriamente, Código Civil. Es decir, wow, vete al Código Civil y ahí sí, salvo que alguien sea especialista en Código Civil, es todo una especialidad, es todo un mundo. Entonces, ahí, señores, ahí sí sería el problema. Ahí sí sería el problema. Entonces, la idea es, ¿por qué normas se regulan las normas de contrataciones? Lo que están en su directiva. Y si no está regulado ahí, no te vayas al Código Civil porque ya tienes una norma llamada directiva. Se aplica, en defecto, las normas de contrataciones del Estado que no está regulado, sobre aspectos que no están regulados, pero aplicas lo que está, ¿qué cosa? Aplicas lo que está, ¿qué cosa? En la directiva. Te vas al Código Civil si no tienes directiva. Ahí sí yo diría, es mucho más dificultoso. Ahora bien, en las contrataciones, es más, miren lo que le dijeron el año 2020 a la entidad. Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT se rigen conformas a las normas de organización interna de cada entidad. Por tal motivo, le corresponde a cada una de ellas implementar en sus normas de organización interna los lineamientos que en el marco de los principios que regulan la contratación les permitan alcanzar la finalidad pública que establece el artículo 1 de la ley, pudiendo establecer la coordinación con el área usuaria en aspectos de su competencia. Entonces, ahí ya le está diciendo, citando el artículo 1, para alcanzar la finalidad del contrato, para alcanzar la finalidad del contrato. Y lo demás, tener en cuenta lo que le he indicado. Además, en las normas, yo no sé ustedes, en las directivas menores a 8 UIT, en las directivas menores a 8 UIT, también se puede poner una disposición que diga que si van a contratar a un tercero, una entidad, el área usuaria puede decir, por ejemplo, se va a contratar a Juan Luis Jiménez Sandoval. ¿Por qué? Porque sus calificaciones de experiencia o académicas son A, B y C y D. Y es por eso que se le va a pagar una cantidad tanto. El área usuaria se responsabiliza de inmediato por ello. Y no está funcionando como ahora es que se puede de alguna manera sacar falsas indagaciones de mercado para dar la apariencia que haya pluralidad de proveedores. Y señores, en ese caso es ya establecida la responsabilidad, porque el área usuaria dijo su responsabilidad A, B, T, tal, y va a ganar tanto. Ahora, si resulta que esa persona pues no tenía la calificación académica que se está indicando, la gran responsable es aquel área usuaria, aquel que hizo el requerimiento, quien visó el requerimiento, quien firmó el requerimiento, quien aprobó ese expediente. Eso evitará ¿qué cosa? Muchas de esas contrataciones que últimamente hemos visto una situación grosera, escandalosa,
cómo es que una persona, sin tener, digamos, la calificación de experiencia o de capacitación, pues por un favor de alguien que ostenta un determinado poder, termine estar ganando, pues, hasta 14.000 soles, 13.000 soles, 10.000 soles, imagínense. Y eso es un problema que se da a nivel nacional. Acá no se trata de algo que no es algo simple, no. Ya a un expresidente por haber contratado a una persona, digamos, que no tenía la calificación académica, también se ha ganado un tipo de consecuencias jurídicas. Y con eso evitamos, ese tipo de contrataciones, señores, es a nivel nacional. Eso no es que es un contratito y ya se vea. Es más, esas personas que están envueltas en ese tema, pues también tendrían responsabilidad penal. Se puede, dice, se puede delegar la realización de requerimiento. El área usuaria es el requerimiento, ¿ya? Pero si, por ejemplo, es recursos humanos, si, por ejemplo, es recursos humanos y recursos humanos va a comprar, digamos, aires acondicionados que están en el techo, es decir, recursos humanos no tiene conocimiento técnico, entonces le puede decir, ustedes de informática encárguense de eso. Si a eso se refiere, sí. Porque no tiene conocimiento técnico y sistema será el área usuaria. O, por ejemplo, están en un hospital, ya van a poner, digamos, esos de oxígeno, plantas de oxígeno, ni sistema ni nadie. Entonces ahí contratarán a un experto que tenga conocimientos técnicos calificados, demostrables, que elaboren el requerimiento. Sí, sí podría. Lo que pasa es que, si se refiere a ese tema, no es tan sencillo. La delegación, ahí que yo no lo veo y lo ve el órgano encargado. Ojo, hay que tener en cuenta que según el reglamento de organización en funciones, y también ya se ha desarrollado un poco en opiniones, el órgano, las áreas usuarias, la definición de áreas usuarias está dada por reglamento. Y la ley también, ¿no? Las áreas usuarias es aquella que hace el requerimiento, tiene el conocimiento técnico para elaborarlo y para dar la conformidad. Y logística, perdón, y el otro área usuaria puede ser aquel que por sus conocimientos técnicos, digamos, consolide el requerimiento de todos y funcione como área usuaria. Por ejemplo, logística es en estudios generales, perdón, en servicios generales, logística es seguridad, limpieza, seguramente, eso, ¿no? O el área de sistemas, comprar computadoras, pero de la nada, no, de la nada, no. A ver, ¿en qué punto se habría, compañera, en qué punto se habría un poco, que no se ha sido un poquito, con toda confianza? En la última parte de la diapositiva, ya, el tema de delegación, ojo con seguir los parámetros que he indicado, por favor. No es tan que yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque el área, por último, el logístico tendría que tener conocimiento técnico. Salvo que tenga conocimiento técnico. ¿Ya? A ver, si la señorita nos dice en qué parte no ha con confianza, un poquito que nos hemos ido ahí, por favor, y yo lo explico con toda confianza. ¿Ya? Vamos, con confianza, con confianza. En la adquisición de maquinaria pesada, ¿puede contratarse a un ingeniero o mecánico? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Lo que pasa es que las entidades muchas dicen, no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Y a quién lo mandan a hacer? Lo mandan a hacer, por ejemplo, a un civil. He visto un caso que le han mandado incluso hacer para una persona sin tener conocimiento especializado, simplemente lo envía porque está encargado del manejo de la salida e ingreso de la maquinaria, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, contratar a un tercero si es que no lo hay. Lo peor es que si alguien se pone a hacer el requerimiento y no tiene la especialidad y da la conformidad, ese es más bravo todavía. A ver si me especifica en qué parte nos hemos ido un poquito y encantado lo explicamos, ¿sí? Por favor, con toda confianza. Con toda confianza. Ahorita no sé cuál sería la parte última. ¿De las contrataciones menores a 8 UIT se estará refiriendo? ¿De las contrataciones menores a 8 UIT se estará refiriendo a su compañera? Con toda confianza, vamos. Ya, ya. Muy bien. En las contrataciones menores a 8 UIT se rigen por normas de organización interna, ¿no? Es primero su directiva, ¿no es cierto? Pero hay algunos que tienen directiva de hace 10 años, ya deben actualizarlo. Por tal motivo, le corresponde a cada una de ellas, a las entidades, implementar en sus normas de organización interna los lineamientos, ¿no es cierto?, como una directiva de contrataciones menores o iguales a 8 UIT, basándose en el marco de los principios que regulan la contratación pública. Por ejemplo, nos vamos a poner que, y eso muchas veces lo hacen para direccionar, por gusto piden un doctorado, cuando no es necesario. Puede ser, cuando es justificable, bien, pero cuando no es justificado, ahí, digamos, se está direccionando, ahí está contraviniendo un principio. A eso se refiere. Y las entidades están obligadas a hacer eso. Eso lo han dicho hace 4 años, 2020. Y eso les permite alcanzar la finalidad consignada en el artículo 1. ¿Y qué dice el artículo 1 de la ley? Que las normas de contrataciones buscan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en un enfoque de gestión por resultados y con la utilización de los principios de contrataciones del Estado. Entonces, si esas contrataciones menores o iguales a hecho UIT no está, digamos, debidamente reguladas o aplicables cuando hay que recurrir a las normas de contrataciones, ahí estamos no bien, estamos no bien, ¿de acuerdo? Ahora, el manual de la contratación pública, el manual, muy bien, el manual, ¿a qué se refiere el manual? ¿A qué le llamamos el manual? A ver, me dice, porque, a ver, porque la ley y el reglamento están en la página del OCE. Sí, pues. Lo que pasa es que eso está en la página del OCE. Mañana voy a estar lo que voy a hacer mañana es en una diapositiva ver cómo pueden entrar ahí. Ya está la ley, el reglamento y sus modificatorios. Muy bien. Entonces, el artículo 1 dice que las contrataciones tienen un enfoque de gestión por resultado. ¿Y qué cosa es gestión por resultado? ¿Y qué cosa es gestión por resultado? Ahí vamos a ver. Miren, señores, esto es una resolución del tribunal. Muy bien. Audio. A ver, por favor, el compañero Carlos quiere hacer una intervención. Si por favor le facilitamos el medio para ello. Por favor, por favor. Ya, a ver si por favor. A ver, Hola, Carlos, ¿me vis? ¿Sí? sí, ¿Listo? doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, compañeros que están apoyando. Sí, dígame. Sí, en el mes de diciembre del 2023, aproximadamente se enviaron a las entidades públicas varios situaciones económicas que venían por recursos ordinarios, ya varios montos
en el cual se atendieron emergencias y dentro de las emergencias se vieron las adquisiciones de bienes y servicios, pero hubieron una de ellas, en este caso servicios, no cumplió en su totalidad, no cumplió con entregar el servicio. Y también en el caso de bienes. En el de bienes no entregó nada. Entonces, no ingresó nada al almacén. Entonces, con este proveedor se inició el procedimiento sancionador ante OCE, ya, pero el cual ya tenía una orden de compra, ya, pero lo que quiero saber es que si el, el procedimiento no se pudo repetir otra vez porque cambió el año y esto se revertió. ¿Me podría aclarar más o menos en su entendimiento de usted, doctor, si la entidad hizo lo correcto al enviarlo a sanción? Eh, claro, ahí lo que hay que tener en cuenta que en emergencia, eh, nosotros tenemos tres tipos de contrataciones, o perdón, en una contratación hay tres etapas, ¿de acuerdo? Hay acto preparatorio, procedimiento de selección y ejecución contractual, ¿de acuerdo? En acto preparatorio, ahí tenemos requerimiento, tenemos indagación de mercado, tenemos eh, eh, designación del comité de selección, tenemos la certificación presupuestal, tenemos, o de ser el caso, la previsión, o tenemos la elaboración de las bases. Ahí culmina, acto preparatorio. Y luego tenemos procedimiento de selección, que empieza con la convocatoria, y hemos dicho dónde termina. Ahí hay una serie de actuaciones: registro de participantes, presentación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de las bases, presentación de la oferta, admisión de la oferta, evaluación y calificación de ofertas, otorgamiento de la buena pro, queda consentida, se suscribe el contrato, notifica la orden de compra o de servicio, y ahí hay el contrato. Tenemos nulidades del contrato, resolución del contrato, tenemos adicionales, reducciones, tenemos aplicación de penalidad, tenemos una serie de figuras que se van dando en función contractual. Cuando su compañero habla de una contratación por emergencia, hay necesariamente el tema del requerimiento. Hay necesariamente el tema del requerimiento, la primera etapa. Lo que no hay es la etapa del procedimiento de selección. Eso no hay, por eso que ahí no hay comité de selección. Y hay la etapa de ejecución. En, en todas las contrataciones directas que se llaman a estas, una es emergencia, desabastecimiento, y una serie, hay como 10, entre 10 y 15 contrataciones, todas tienen que estar en el plan anual antes de ser contratadas. Todas. La única excepción es para las contrataciones por emergencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está declarando en emergencia un lugar porque hay situaciones que ya son extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que si bien hay huaicos o lluvias, las que están dando son ya desproporcionadas. Entonces, para eso se da esta figura, para que las entidades recurran a hacer una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras, o para prevenir estas contrataciones, para prevenir la afectación del interés público a una población,
o para enfrentarla o para asumir las consecuencias que hay en el mismo. Pero lo que yo no puedo hacer es utilizar esta figura para solucionar todo el problema. No, es una figura temporal. Pero hubo un caso donde esa temporalidad no funcionaba en el COVID. ¿Se acuerdan? Emergencia, emergencia, prórroga, prórroga. ¿Se acuerdan? Ahí no funcionaba ese tema. Ahí no funcionaba ello. Entonces, la idea en el contratación por emergencia es que la entidad hace una pequeña elaboración de bases, adecua, y le dice al postor, entre todos, ¿tú cumples? Sí, yo cumplo. Ah, bueno, está bien. Entonces, ante esas aceptaciones, ahí se instaura una relación jurídica contractual. No han firmado contrato, ¿eh? Porque todo se va, tanto las acciones de los actos preparatorios y de ejecución contractual, todo se va a regularizar en un determinado plazo. Pero ojo, 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 ojo. El hecho que yo no tenga firmado un contrato no quiere decir que ya tenga una relación jurídica contractual. O llamémosle contrato verbal. Tanto así que en ese interín puede haber incumplimientos, lo que dice su compañero, penalidades, retrasos, penalidades. Si no cumples, te resuelvo el contrato, te resuelvo la relación jurídica, o te declaro nula. Ojalá no han firmado contrato, pero ya instaurada, eso lo dice una opinión, una relación jurídica contractual que conlleva lo que dice su compañero. Entonces, para que ocurran esas consecuencias jurídicas, no es necesario que se suscriba el contrato. Sí puede darse durante la ejecución. Desde el momento que ya aceptan, hay una relación jurídica. Y si no cumple, pero ahí si no cumple efectivamente, ustedes le pueden resolver el contrato. Pero ahí también ellos pueden cuestionar esa resolución del contrato, ¿no es cierto? Pueden, digamos, cuestionarla. Pero si efectivamente no se puede, el contratista no puede de alguna manera desvirtuar o dejar sin efecto esa resolución, la entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que le aplique una sanción, que es suspensión temporal de contratar con el Estado. Le aplica. Y si a ese momento se revierten los recursos públicos, entonces, y este no cumplió, pues se le comunica, por tanto incumplimiento, ya se revirtió los recursos ordinarios, entonces ahí se comunica al tribunal, ¿sí? Ahí se comunica al tribunal. Pero ojo, tiene que quedar consentida esa resolución. Pero ¿qué les aconsejo yo a las entidades? Cuando usted resuelva un contrato, no espere llegar, digamos, a tener una notificación de arbitraje. Comunica al tribunal. Ya en el tribunal, el contratista informará que el caso está siendo llevado en arbitraje. ¿Y qué hará el tribunal? Suspender el procedimiento sancionador. Suspender el procedimiento sancionador. Pero la entidad, siempre les digo, comunica, porque ahí se suspende, pero si no comunicas, digamos, cuando ya se comunique, no vaya a ser que, digamos, de alguna manera puedan haber ciertas contingencias. Ante su pregunta, entonces sí, la entidad habría actuado bien, siempre y cuando está dentro de los parámetros que le indicamos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no sé si sobre ello, cuando habla, me olvidé decirle que fue sí, contratación directa. Sí,
Esa es contratación directa, claro que sí. Cuando habla de unas simples bases, se refiere a estandarizadas, no, la regular. En directiva interna, sí, porque no hay bases estándar de emergencia. No hay bases estándar de emergencia. Lo adecuan, yo he visto que lo adecuan, pero no hay bases estándares. La idea de las bases estándar, salvo que una norma especial saque su propia banda de estándar, ahora que sacan tantas normas especiales, ¿no? Pero en estricto no. La idea de las bases estándar es precisamente que las entidades al realizar una contratación se respeten los lineamientos que hay en él. Muy bien. En ese caso, si el compañero quiere hacer una repregunta, encantado, ¿ah? Miren, o algo no le quedó todavía satisfecha la respuesta, encantado, lo conversamos. Miren, las contrataciones, señores, tienen que darse bajo un enfoque de resultados. Enfoque de gestión por resultados. Disculpe, doctor, su audio está desactivado. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? Sí, Muy ahora sí, bien. doctor. Gracias. Entonces, pero mira lo que dice la norma. Se tienen que maximizar los recursos públicos, pero a veces se hacen contrataciones que no tienen nada que ver para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, incluso ha salido una norma eh, restringiendo cercas contrataciones, ¿no? Hace poco ha salido. ¿Por qué? Porque en realidad se están haciendo contrataciones que nada tienen que ver con maximizar los recursos. Al contrario, miren, voy a poner un ejemplo nomás de esto. En las contrataciones hay una figura que se llama factores de evaluación. ¿Y qué cosa es un factor de evaluación? Es aquello que es materia de puntaje. Es aquello que el postor ofrece en adición al requerimiento obligatorio por el mismo precio y van a coadyuvar muchas veces a que esa contratación tenga un mejor performance. Pero ¿qué hacen las entidades? No ponen factores. Mire, las contrataciones es como, este ejemplo, que me olvidaré, ¿no? Porque siempre entiendo que refleja mucho. Esto es una maratón, ¿no? Y acá hay una valla, acá hay otra valla, y acá hay otra valla, acá hay otra valla. Es decir, filtros, filtros razonables, no filtros para direccionar. Entonces, debe ver esos filtros. Y esos filtros, una de ellas son los factores de evaluación. ¿Y qué pasa cuando las entidades no utilizan eso? Lo que están haciendo es que no
de alguna manera van a afectar la contratación eficiente, porque no va a ser de modo eficiente, es decir, en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. Un factor, mejoras. Un factor, yo te doy ese equipo, pero con estas mejoras. Quizás tenga mayor potencia, ¿no? Quizás tenga, digamos, ya temas técnicos y por el mismo precio. O mayor memoria. Entonces, aquella situación que tiene desde que esa computadora, o por ejemplo, ese equipo está funcionando, la mejora tiene un rol. Desde que prendes el equipo, tiene un rol en el funcionamiento. Ahora, también promueve, perdón, pero cuando no pone factores, la entidad está haciendo esto, mire, ve. Usted se quiere comprar un vehículo, y acá usted se quiere comprar un vehículo. Siempre también cito este ejemplo. Quiero comprar un vehículo. Vale, para que vea cómo contrata la entidad. Usted es la entidad, pero usted se va a comprar un vehículo, ¿ya? Va a la empresa A y le dice, te vendo el equipo a 100.000 soles. La empresa B le dice, va a la empresa B, te vendo a 100.000 soles, pero además te doy una mejora X y una garantía de un año, garantía comercial. Va a la empresa 6 y le dice, te vendo a 100.000, te doy una mejora, pero mucho más, pero de mucho más espectro que te ha ofrecido la empresa B. Y te doy una garantía no de un año, sino te doy una garantía de 3 años por el mismo precio. Tenemos la empresa A, que solamente le va a vender el bien a 100.000, no le da ningún beneficio más. La empresa B sí, pero la empresa C te da una cantidad de beneficios y por el mismo precio. Ustedes son la entidad. Entonces, ¿qué pasa si sería usted? Usted no va a comprar a A, va a comprar a C. Va a comprar a C. Ah, claro, por ejemplo, pongamos que los tres sean de la misma marca, ¿no? O las marcas las marcas, digamos, que a usted le satisface, ¿no es cierto? Pero usted compraría C, pero las entidades, cuando no ponen factores, contratan a A. Y ahí no se está maximizando los recursos públicos. Y así hay muchos temas, ¿ah? Ahora sí, las contrataciones promueven enfoque de gestión por resultados. De tal manera que se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas desde ese punto de vista, una de las finalidades de la normativa de contrataciones del Estado es la promoción de la actuación de las entidades bajo un enfoque por resultados, cuya función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada ahorita lo explicamos, de un proceso de creación de valor económico a fin de optimizarlo, asegurando máxima eficacia, eficiencia, efectividad en el desempeño, la consecución de los objetivos del gobierno y la mejora continua de las instituciones. Ello implica, escuchen, acá está la parte interesante, ello implica que las contrataciones que efectúe una entidad, escuchen, en lugar de centrarse en el cumplimiento estricto y escrupuloso, en vez de centrarse en el cumplimiento estricto y escrupuloso de las formalidades señaladas en la normativa, lo cual no significa ir en contra de la ley, sino flexibilizarla, deben enfocarse el resultado de tal forma que la contratación se dé de modo eficiente, es decir, acá lo dicen, miren, se den en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Ese término de eficiencia ustedes lo van a ver en todo contrataciones, ¿ah? Como le dije, para
tomar medidas de acción o para que le encuentren responsabilidad cuando no hay una contratación eficiente, cuando no hay una contratación eficiente. En otras palabras, los operadores en contrataciones tienen que, por deber, por obligación, realizar las contrataciones bajo un enfoque de gestión por resultados. ¿Qué quiere decir? Lo que debe prevalecer es el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la entidad para mejorar la calidad pública de la población, para mejorar el desarrollo de la población, en vez de centrarse, en vez de renunciar a ello y centrarse en hacer un culto a la forma, actuar cuadriculadamente, retardando las contrataciones, y así puede conllevar a que se declaren nulos innecesariamente procedimientos de selección o que se demore pues de alguna manera por el tiempo que se toma el tribunal en resolver. El tribunal resolverá en mes y medio, promedio. Ahora, por ejemplo, para que vean señores, para que vean qué es lo que no se debería hacer cuando se contrata en contra del enfoque de gestión por resultados. ¿Cuándo? Miren, ustedes tienen una oferta económica. ¿Bien? Está el símbolo soles. Punto. Y dice 400.000 soles. 400.000 soles. Un comité no admite esa oferta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué no lo admites? Es que ese es con slash, no es con punto. O sea, por el punto no lo estás admitiendo. Ya. O sea que porque el punto es tan relevante que no le permiten conocer el alcance de la oferta, el punto es tan relevante que te va a tener incidencia en ejecución contractual. No, ¿no es cierto? Pero así hay resoluciones del Tribunal Comité de Selección que han actuado de esa manera. Groseramente no admiten una oferta. Eso es hacer culto a la forma. Hacer culto a la forma. Otra oferta económica. Una oferta económica que el slash... lo que pasa es que hay una norma que dice que el slash el símbolo es slash, perdón, S slash, ya no se lleva punto. Sí, pues, pero cuando estamos en contrataciones hay que actuar bajo el enfoque de gestión por resultados y principios, eficacia y eficiencia. Otro ejemplo más, una oferta económica, en vez de decir soles, dice nuevos soles. Y el comité no lo admite. El comité no lo admite. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que nuestra moneda es soles, no es nuevos soles. Pero, ¿y si pone la palabra nuevos soles? ¿Cuál es el perjuicio para la entidad? ¿Cómo afecta la contratación? ¿Cómo puede afectar los recursos públicos? ¿Cómo puede tener repercusiones negativas en la entidad en ejecución contractual? Pues ninguna. Pero ese comité de selección está actuando en contra de lo que dice la ley. A pesar, ¿saben qué, señores? Señoritas, señoras, jóvenes, que hay una norma en la ley sencilla. Artículo 9 de la ley 30.225. Que los servidores públicos, entre otros, tendrán responsabilidad cuando vayan en contra del enfoque de gestión por resultados. Y después dicen, ¿y por qué me denuncian a mí? Está en el artículo 9 y actuaste cuadriculadamente. Eso es terrible, ¿ah? Y resoluciones como esas hay un montón en el tribunal. Hay un montón en el tribunal. Hace poco vi una situación. En la promesa de consorcio, en la fecha decía 20.
Por ejemplo, 20 de marzo. Sin embargo, la oferta, aunque sería un poquito más discutible, pero aún así va en contra de este enfoque. No discutible, porque el tribunal se pronunció sobre eso. Y a mí me queda clarísimo, claro, voy de acuerdo a lo que dice la resolución del tribunal. En la fecha de la emisión pusieron 20 de marzo. Y la fecha de presentación de la oferta fue 24. Y la fecha que dice el notario que ha legalizado la firma, 24. Entonces el comité dice, no, ahí hay una incongruencia, por lo tanto no te admito. El tribunal dice, ahí no hay incongruencia. La incongruencia jurídicamente es que hay dos informaciones que son en estrictas contradictorias, excluyentes, escúchame bien, que no te permite conocer el alcance de la oferta. Por ejemplo, en números te dice en plazo de entrega 4 y en letras dice 5. Eso es incongruencia. Eso genera una no admisión de la oferta. Entonces, el tribunal dijo, ahí lo que vale es la fecha de que el notario ha legalizado. Y si el notario lo legaliza 2 días antes, también vale. En la promesa de consorcio. Eso va en contra del enfoque de gestión por resultados. Y el último ejemplo. ¿Qué pasa? Acredita experiencia con, estamos en bienes, orden de compra. Un comité revisa y dice, estamos en bienes, ¿ya? Debe presentar orden de compra, no servicios, ¿no? Entonces, presenta una orden que dice servicio. No vale. Va al tribunal y el tribunal dice, a ver, hay que evaluar toda la documentación. Pero si bien dice servicios, del contenido es una orden de compra, es bienes. ¿Se da cuenta? Allí el comité actuó en contra del enfoque de gestión por resultados. Ya, acá estoy viendo. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, gracias por sus palabras. Entonces, eso es el enfoque de gestión por resultados, señores. Muy bien, eso es el enfoque de gestión por resultados. Muy bien, entonces, en este enfoque de gestión por resultados, ahí ya viene el tema de los principios de contrataciones del Estado. Ahí viene el principio de contrataciones del Estado. ¿Ya? A ver. Sí, claro, sí, siempre. Entonces, señores, ahí vienen los principios de contrataciones del Estado. Eso no sé si hay alguna pregunta adicional. No sé si hay alguna pregunta adicional, por favor. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ya? Sobre a ver. Sí. Para terminar, alguna pregunta adicional sobre los principios, ¿ya? Sobre los principios, ¿qué podríamos decir? Miren, si quieren hacer algún tipo de consultas, lo pueden hacer a estos mis correos o vía WhatsApp o llamarme, que se les absolverá totalmente gratuitas, de modo gratuito. Ustedes se identifican que han tomado el curso el día de hoy y mañana me mandan WhatsApp y yo les contesto totalmente gratuito, ¿ya? Eso es parte del combo que se da por, digamos, llevar el curso, ¿ya? Por llevar este curso. Entonces, en el tema de los principios de contrataciones, el tema de principios de contrataciones del Estado, ya vamos a ver que
de principios de contrataciones del Estado, vamos a ver que también el tribunal se ha pronunciado al respecto. El momento gestión por resultados, miren lo que dice de principio. Vamos a leer esto y terminamos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el principio? Dice, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos. Por un lado, para encauzar y delimitar la actuación. Ahorita voy a poner un ejemplo y con eso terminamos el día de hoy. Y el jueves continuamos. Delimitar la actuación de la administración y de los administrados en todo procedimiento, y por el otro, para controlar la discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas, en la integración de las bases y, para resolver aquellos temas no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Sin perjuicio de implementarlo, quería decir lo siguiente. Miren, imagínense ustedes un río, ¿ya? Un río sinuoso, ¿no es cierto? Sinuoso, un río sinuoso. Muy bien. Entonces, tenemos el cauce, ¿no? Por donde se desliza el caudal del río. ¿Cuál es el principio? El caudal. El principio es, ¿qué cosa? Perdón, el cauce. Porque sí, ¿y cuál es la actuación que se pretende parametrar en los operadores de contrataciones? El caudal. Porque si no aplica los principios, o si sale el agua fuera del cauce, perjudica a la población. Iguales en los principios. Es por eso que se han establecido los principios que son básicos para que los operadores en contrataciones actúen en base a ello, para que no existan actos arbitrarios, para evitar retardos en las contrataciones, como son nulidades de los procedimientos de selección, ya sea por el titular, ya sea por el tribunal, por elevación de consultas y observaciones. ¿Se da cuenta? Es muy importante el manejo de los principios. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias ya a ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana nuevamente. Ahí está, me pueden hacer preguntas totalmente gratuitas, ¿ya? Mi teléfono ahí lo pueden ver, 9884666554, ahí está mi correo también, ¿ya? Muy bien, buenas noches también a la empresa que me ha dado la oportunidad de interactuar hoy día con ustedes. Ya, entonces, no sé si haya una intervención más, compañero. Bueno, Bueno, doctor, al parecer creo que no tenemos más preguntas por parte de nuestros sí. participantes. Solo pues nos queda agradecerle por su presencia y por la disertación del presente tema, esperando que esta clase ha sido del agrado de todos nuestros participantes y creo que sí, les ha agradado escucharlo, doctor, y pues nos estaremos encontrando en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias.